Estamos de regreso nuevamente en esta segunda parte que participa Reinaldo también con nosotros. Reinaldo, estamos desde hace yo creo que más de un año en cada programa analizando cómo se ha ido desarrollando el tema del COVID. Y comienza a aparecer en contra de tus gustos que se empieza a acabar, que se empieza a Sí, acabar. No lo podemos sí, afirmar, no lo podemos afirmar, pero déjame primero introducirte en que estuve viendo ahí a un inmunólogo de la ya, Universidad de Chile, no recuerdo el nombre, y decía que finalmente después del 18 no hubo rebrote. No hubo rebrote, hubo una pequeña subida, pero algo bastante normal. Ahora, este fin de semana también tenemos que ver el comportamiento, o sea, vamos a seguir dándole una largona de 1 o 2 semanas más a ver qué sucede, porque este fin de semana la gente con dinero, la gente con ganas de salir, sin toque de queda, después más de 18 meses creo que fueron. mm, Eh, entonces hay que ver esto, pero este inmunólogo dice que más allá de lo que suceda, de lo que sucedió en el 18 de septiembre, puede ser que porque Chile estaba vacunado, pero él también ve otros países del mundo que no tienen este nivel de vacunación y tampoco se están elevando las cifras. Entonces que él piensa que comenzó ya la decadencia del COVID-19, que hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad, obviamente, porque eso también ha ayudado a que se debilite, y que ya hay fórmulas y planteamientos para nuevas mutaciones. Hay planteamientos en vacunas. En vacunas, ya se sabe cómo hacer la vacuna. Claramente, la vacuna funcionó, pero que también ya hay planteamiento de cómo hacer vacunas distintas para distintas cepas. mm, Entonces, si tenéis eso, sí. está la baja, los números nos han disparado, se han disparado un poco, digamos, no estamos con 20 al día, estamos con 800 al día, pero no hemos pasado los 1000, no ha pasado nada de eso, entonces parece que se empieza a desaparecer este tema. ¿Así va o no? Llegó el momento, como dicen las voces en off de los programas, de Llegó los el momento. matinales, entonces, Bueno, llegó el esperemos, ¿ah? momento. Esperemos que así Sí. sea. Oye, no, pero tú tienes toda la razón porque resumiste muy bien, ¿cierto? Lo que yo tengo aquí escrito mira la cantidad de colores y letras y cuestiones que tengo acá, ¿ya? Oye, no me lo Porque, mandaste, pues yo quería oh, verlo. me olvidé. Pero mira, yo partiría esta crónica del día de hoy, que probablemente sea ya una de las últimas que hagamos sobre la pandemia, con el nivel de importancia que le hemos dado durante todo este tiempo, tanto como tú señalas, Mm. con una información que se publicó, creo que fue en el New York Times hoy día, dice, el COVID pronto será endémico. Claro. Y lo dice, ¿cierto? Un distinguido académico de la Universidad de California, no sé, una persona, digamos, como te digo, que se publica en el New York Times. ¿Y a qué se refiere con esto de endémico? Endémico significa, ¿cierto?, que es una enfermedad como es la gripe, como es el resfrío, como son otros, ciertos virus que han afectado a la humanidad en otros tiempos, y que se dan, ¿cierto?, una cantidad de casos, se producen una cierta cantidad de casos que son menores, que no necesitan y que no llevan a saturarse, ¿cierto?, los servicios de salud en ningún lugar del mundo. Todo funciona bien, los médicos, las unidades de cuidados intensivos, se muere una cantidad de personas como se muere de cualquier cosa, como se mueren en accidentes de tránsito, por un Claro. ataque cardíaco, por no sé qué, y por lo tanto esto deja de ser ya un problema de salud pandémico, como estábamos hasta ahora, y se transforma en una endemia, ¿cierto? En una situación que es absolutamente controlable. Te voy a dar un par de Ya, cifras ya. que son así, pero esa cifra que me gusta me buscar, así, me la Te imagino, vaya a a ver, empezar, te vaya a empezar a aburrir en un par de claro, semanas, porque ya yo ahora claro, veo qué cifras busco. claro, mira, al 30 de septiembre, o sea, el día jueves, ayer jueves, teníamos en nuestro país, en las unidades de cuidados intensivos, ya, unidades de cuidado intensivo, 273 personas, A ¿ya? nivel nacional, A nivel nacional, 273 ya. en la UCI, ¿ya? Ujú. En abril, el 14 de abril de este año,
había en las unidades de cuidados intensivos de todo el país 2.823 personas. Imagínate. Déjame hacer más. Déjame anotarlo. O sea, 10 veces y media más. 10 veces, sí, tenemos el 10% en este minuto en las UCI de lo que había recién hace 6 meses, ¿cuánto? 4 meses atrás, ¿no? Abril, 5 meses atrás. Imagínate la baja, sí, pero es un avión así, pero en picada. La baja, digamos, de pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Otro dato importante, tenemos un promedio de fallecidos diarios de 8 personas. 8 personas. Cuando llegamos a tener más de 150 personas diarias fallecidas. Imagínate. Entonces, evidentemente, aquí hay alguna explicación, digamos, ¿cierto? A propósito del bloque anterior, cuando hablábamos, ¿cierto?, de la gente que cree en las fake news, ¿cierto?, en que la Tierra es plana, en que las vacunas, ¿cierto?, te van a meter un chip y no sé qué. Señores, esta es información oficial. Las vacunas funcionan y han funcionado muy bien en Chile y han funcionado muy bien en todo el mundo. Esta es la información de los científicos. Ya no es de la vecina de la esquina, no es de la señora que cree, que le parece que no sé qué, no, es así, ¿ya? Y nadie se ha muerto porque lo han vacunado, ¿cierto? Entonces, si usted no se ha vacunado y todavía sigue con la cantinela de que no me voy a vacunar porque esto es un experimento, porque son pamplinas, ¿ya? Por no decir otra cosa. Entonces, hay vacunas. Hay vacunas, las vacunas funcionan, y además, lo que tú decías, Karim, que es muy importante, es tal, ¿cierto?, el manejo de la pandemia que ha habido a nivel de todo el mundo, que los países vecinos, tal como te lo comenté el otro día, lo volví a investigar, Perú, Bolivia, Argentina, promedio en Bolivia, 302 casos diarios. Tienen menos casos que nosotros en Bolivia, sin tener la cantidad de vacunas que tenemos nosotros de vacunados. En Perú, 690 personas infectadas en promedio durante los últimos 7 días. O sea, una cifra muy baja para lo que es Perú, que es un país que tiene más habitantes que nosotros. Argentina el doble. Argentina tiene 1.415 en promedio. Donde todavía las cosas no están muy bien, en Estados Unidos hay 11.200 casos diarios en promedio, 11.200, ya, claro, ellos son 330 millones, pero igual es harto. En el Reino Unido hay 34.453 casos diarios, imagínate. Y en España, ¿cierto?, que es otro país referente nuestro, hay 2.100 casos promedio. O sea, en el Reino Unido está la escoba, ¿ya? Pero en el Reino Unido, ¿cierto?, se acabaron las medidas, las protecciones, se acabó la mascarilla, se acabó cualquier restricción. O sea, si usted quiere va al pub, si usted quiere se junta con quien quiere, si usted quiere llena el estadio y grita por los goles. Si se infecta y mala pata, digamos, ¿ya? En esos países ya ellos ya están en la etapa de nueva normalidad, ¿cierto? Están conviviendo. Claro, pero más de 30.000 infectados es demasiado igual. Claro, es que entonces, es mucho, te das cuenta, pero es una mentalidad distinta. O sea, ellos no apelan a que alguien te va a cuidar, alguien te va a poner una vacuna, alguien te va a pasar plata para que no tengas que ir a trabajar. No, ¿sabes qué? Aquí se acabó esta cuestión y démosle, ¿ya? Y de hecho, ¿cierto?, hemos visto tantas manifestaciones en Europa de la gente pidiendo libertades porque viven y toda su vida están acostumbrados a tener otra forma, ¿cierto?, de relacionarse con el Estado. Nosotros, ¿cierto?, le pedimos al Estado que nos proteja, ¿ya? Y yo creo que está muy bien. Y nos ha protegido, afortunadamente, ¿cierto?, con este tema de las vacunas y con todas las medidas que se han tomado y que se siguen y que tenemos que seguir, ¿cierto?, asumiendo, como es el tema de esto, andar con mascarilla para todos lados, ¿cierto?, que es un poco una lata, pero han dado bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que, ¿cierto?, asumir esto y ojalá, ¿cierto?, todas estas buenas noticias sean reales, ¿cierto?, que no vaya a ser cosa que esto no venga como un boomerang, ¿cierto?, en 2 o 3 meses más. Ojalá que no. ¿Ah? El otro día le escuché a Isquia Siches, no sé si a Isquia o a Boric, pero alguien del sector izquierda, diciendo que más allá de toda
las situaciones que se puedan dar o no con Piñera, fue un acierto haber dicho, a ver, se está inventando la vacuna, las quiero todas, les pago más, no importa. Fue un súper acierto del presidente en ese aspecto, si eso no se puede desconocer. Fue algo Mira, que, yo creo, Karim, así medio medio. sí, yo creo que cuando se escriba la historia de este gobierno, van a aparecer todas las cosas malas que hizo el gobierno, va a hacer una lista así que van a hacer varias páginas, pero lo que hizo bien, yo creo que eso no podría ningún cierto crítico o opositor al Nadie. gobierno de Piñera no reconocer que hicieron bien esta pega, ¿cierto? Que era la pega de generar las Sí, compras oportunas de la vacuna, tal como tú dices, a lo mejor se pagaron sí. sobreprecios, no sabemos todavía, ¿cierto? En algún minuto se va a saber eso, pero haber apostado a varias farmacéuticas, comprar distintas vacunas, tener un stock importante y haber logrado vacunar a la población, ¿cierto? En tan poco tiempo, ha sido sin duda un acierto, porque eso nos ha permitido, ¿cierto? Bajar los Sí. niveles que tenemos, que la gente de repente se enferma, ¿cierto? Gente cercana, ¿cierto? Que nos ha tocado desgraciadamente, y han sido, como dicen, leves, ¿cierto? Un resfrío, un poco de malestar, un poco de dolor de cabeza, y ya pasan 3, 4, 5 días, una semana, y las personas vuelven, ¿cierto? A trabajar y vuelven a su rutina Fue, habitual. Entonces, efectivamente, las vacunas han sido y son muy efectivas. fue todo así como medio Kiko, así como yo que lo tomo, yo que lo tomo. Y Sí. quiso acaparar, ya, pues salió bien, salió bien. Sí, Tiene, salió tiene su bien. parte, tiene su parte buena la situación Sí. de cuando te dicen es ambicioso, es no sé qué, esta parte la hizo fantástica. Sí. Así que Oye, bueno, antes de terminar la última noticia que es buena también cierto, en este ámbito de la pandemia, es que vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a conocer algo que se llama Molnupiravir. Molnupiravir. ya, ¿Por qué le ponen estos nombres a los remedios? ¿Te has preguntado alguna vez o no? No se sí, puede llamar sí, Covito. ya bueno, y bueno, va a salir por ahí en alguna marca, me hace Mira, piti- el Molnupiravir, ¿cierto? Es de la farmacéutica alemana Merck, que lo acaba de anunciar hoy día, que su píldora experimental para el coronavirus redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes de los pacientes contagiados que participaron de su ensayo clínico. Las cápsulas, ¿cierto?, se deben tomar 2 veces al día durante 5 días cuando el paciente registra los primeros síntomas. O sea, ¿cierto?, te sientes tú mal, dices, chuta, tengo el PCR positivo, te tomas estas píldoras durante 5 días y reduces a la mitad la posibilidad, ¿cierto?, de tener una enfermedad grave. Esto es especialmente relevante para las personas que tienen ¿cierto? Una serie de, ¿cómo se llama? Los que son diabéticos, ¿cierto? Los obesos claro, los mórbidos, que tienen enfermedades base. los que tienen enfermedades base. Exactamente. Entonces, si la persona tiene enfermedad base, se toma estas pastillitas de molnupiravir, ¿ya? Y pasa raspando, ¿cierto? Pasa colado con el coronavirus. Esta es una información súper reciente, como te digo, salió hoy y ya están pidiendo la autorización para empezar a comercializarla, digamos, de emergencia a la FDA en Estados Unidos. Apuesto que Piñera ya compró todas. Piñera No ya- sería raro que la próxima semana, ¿cierto? Diga, aquí está, aquí está. señores, le Oye, vamos a no dar a está todos. ya, no está ya. Y no estalla, no sé, po. Sí, porque ya es un medicamento que está probado, digamos, científicamente que funciona. Así que con mayor razón, ¿cierto? Este tema de la pandemia, ojalá, ¿cierto? En las próximas semanas ya va a ser un mal recuerdo y vamos a poder hablar de otros temas y vamos a poder hacer, bueno, lo que ha pasado, ¿cierto? Hoy día con el término del toque de queda, ¿cierto? Que significa volver a la normalidad en muchos aspectos, mucha gente, ¿cierto? No quiero mirar la pantalla, ¿cierto? Que le, que, que le encanta estar hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana en fiesta, ¿cierto? Con reuniones de amigos, en fin, lo van a poder hacer sin ningún problema. Te va a quedar sin pega, Reinaldo. Con el tema del COVID vaya a estar aburrido Sí, como pues, ostra. claro, Vaya a pero tener que no, estar pero en de Iquique siempre hay invitado. noticias. Sí, por supuesto. De hecho, lo que vamos a conversar ahora es respecto Ya. a cómo se ha manejado el candidato Sichel en estos últimos días, en este último tiempo. Y por ese lado uno se va a enfocar. O sea, para periodistas
pega siempre hay, porque pasa tanta cosa en el mundo, Reinaldo, que ahora se va a acabar Sí. el COVID, pero no sé qué, yo voy a poder volver a los discos de Yuri, Sí, claro. a la cosa que me Sí, gusta siempre, porque se pasa un sí. poco No, el COVID. y cuando está todo así como medio piola, no está pasando nada, viene una erupción volcánica, ¿cierto? En España, o viene en otro lado, ¿cierto? La Siempre hay lava cosas llega, que están pasando en el mundo, la lava siempre hay llega al cosas, mar, en fin. Siempre pero pasan bueno, cosas. pero Oye, bueno, bueno, sí, el tema pasemos a político yo creo Sichel. que sí, está como muy interesante porque estamos corriendo ya en tierra derecha, ¿sí? Esto dice la hípica, y yo creo que está bien el término para lo que está pasando en nuestro país, porque los candidatos de derecha son los que más están dando que hablar, digamos, no solamente Sichel, ¿cierto? También José Antonio Kast, que acaba de estar en Colchane a propósito, ¿cierto? También a él se le ocurrió la brillante idea de cerrar, ¿cierto?, la frontera y no sé, con palos de coligüe, no sé con qué, Quedan exactamente pero 51 días. Bueno, hoy que estamos grabando, viernes 1 de sí, octubre, quedan 51 días para saber quién es el nuevo presidente de Chile. sí. Tuvimos también a Meo, ¿cierto?, a Marco Enrique Dominami, a mediados de semana también en la ciudad. Entonces, bueno, yo te diría que fundamentalmente el candidato que está más complicado, y ya lo decíamos la semana pasada, ¿cierto? Porque tenía la amenaza fantasma esta de Kast, es De Sichel. precisamente Sebastián Sichel, porque Sebastián Sichel, ¿cierto? Ha enarbolado una serie, ¿cierto?, de banderas, Claro. ¿cierto?, para su campaña, entre las cuales, digamos, su vida privada, ¿cierto? Su vida, entre comillas, meritocrática, ¿cierto? Ha quedado un poco en tela de juicio, su postura ética también, precisamente por esta negativa, ¿cierto? Cuando le preguntaron si él había retirado la plata del primer retiro, ¿ah? Dijo, chupalla, chupalla la preguntita, chutas, chutas, chutas. Claro, claro. ¿Cierto? Ya su vocera, Catherine Martorell, ya había asumido que había retirado la plata. Dijo, tú sabes que es una subsecretaria de prevención del delito, probablemente le faltaban las lucas y le vinieron bien los 4,5 millones, ¿cierto? Del primer retiro, del segundo y el tercero, o sea, son 12 millones, más o menos, casi que 13, 14 millones, que necesitaba la Catherine Martorell. Uno lo entiende. También, ¿cierto? La ministra de Medio Ambiente, ¿cierto? También sacó sus lucas. El propio ministro de Hacienda, un hombre, ¿cierto? Que uno dice, ¿será pudiente este caballero? ¿Tendrá o estará en la inanición? Entonces, también sacó sus lucas, ¿cierto? Para reforzar un poco la economía doméstica. Pero Sebastián Sichel dijo, no, por ningún motivo, no se puede sacar va contra todo, ¿cierto? Va contra natura. Claro. Oiga, don Sebastián, pero usted sacó la plata. No, mire, no vamos a entrar en debates morales, ¿ya? No me pregunte esas cosas. Siguiente pregunta. Al otro día de nuevo, porque los periodistas, no sé si tú los conoces, Karim, son Sí, hinchadores, y les da con la cuestión, y les da con la cuestión. Bueno, finalmente Sebastián Sichel dijo, sí, en realidad saqué la plata. ¿Cómo queda su, cómo queda ante la ciudadanía, digamos, ¿cierto? Su como postura chaleco de... mono, po. ya, Como chaleco mono queda. ya. No lo quería decir, tú lo dijiste. Pero a mí me parece, Reinaldo, que tiene toda, o sea, la actitud de él está mal, pero el sacar la plata no está tan mal. Él como que se No, enfrascó claro, no, sí, en una tiene todo el tontera, derecho, tiene todo el derecho, pero el tema es que tiene él, todo el ¿cierto? derecho a hablar tonteras. Él viene, ¿cierto?, señalando que eso, ¿cierto?, es nefasto para la economía del país, que se va a caer el mundo, ¿cierto?, como lo dijo la Evelyn Matei en su momento. No, van a retirar las plata de la AFP y aquí se va a incendiar, esto va a ser como Roma, ¿cierto?, cuando estaba Nerón, se va a quemar todo. No pasó eso, digamos, y no iba a pasar eso, y probablemente, ¿cierto?, si este cuarto retiro también se aprueba, yo creo que está difícil la cosa ahí con los senadores, probablemente tampoco pase mucho, digamos. ¿Ah? Eventualmente, ¿cierto? Esto va a ser también un impulso al tema económico. Hemos visto, ¿cierto?, cómo las cifras de reactivación están disparadas, ¿cierto? La economía está funcionando muy fuerte, tan fuerte, ¿cierto?, que el problema que ahora tenemos es que eventualmente puede haber inflación y de hecho la está viendo. Pero, en fin, yo creo que Sebastián Sichel, ¿cierto?, demostró con esto
que hay un tejado de vidrio, digamos, cuando se hablan estas cosas, ¿cierto? Cuando se pontifica de una manera y al final, ¿cierto? En el ámbito más personal y más privado se hacen otras cosas. Claro. Aprovecho, ¿cierto? Ahí el paréntesis de también hablar de Marcela Cubillo, ¿cierto? Que estuvo siempre toda su vida contra el divorcio, apenas se dictó la ley de divorcio, a los 6 meses ella se divorció. Sí, me acuerdo. Ya, después ella estaba contra la convención constituyente, que esto era Sodoma y Gomorra, que iban a dejar la escoba, postuló y ahora es constituyente. Y después, ¿cierto? La guinda de la torta, ¿cierto? Estamos contra el retiro, esto va a dejar el descalabro en la economía, no puede ser. Oiga, Marcelita, ¿y usted sacó la plata? Sí, también la saqué. No, y ahora es Sichel diciendo, ya, lo que quieran, saquen ahora el 100%, Dios mío. Entonces tú dices, Sí, ¿qué tipo de candidato estamos viendo? ¿Qué tipo sí. de personalidad estamos viendo? No quiere perder ninguna, o habla algo y después la piensa mejor, o no la piensa nunca, o qué sucedió. Yo creo que no la piensa, yo creo que no la piensa. Mira, Lo es que dice como cuando, visceralmente. sí, o sea, imagínate esta cuestión de sacar el 100%. O sea, si tú estás en contra porque sientes que un mal sistema ya ha sacado el 2, 3 retiros, hay gente que ni siquiera es el 10%, una persona que tiene, no sé, 200 millones de pesos, ¿cierto? La AFP ya ha sacado 12, no es el 10%, es como el 5, el 6% ha sacado de sus Claro, fondos. Y hay gente que tiene 200 millones en la AFP, digamos, ¿cierto? Gente que claro, tiene muy buena renta, sí, o ha claro. tenido toda su vida buena renta, en fin. Sí, Entonces, ya ahora, si él es cierto, estás en contra de eso, ¿cómo después de un día para otro dices, ya, saquen todo, ya, que saquen todo nomás? Eso es de amurrado, claro. es una pataleta, ¿qué cosa es eso? Algo ¿Cierto? está sucediendo ahí en su personalidad, porque Sí. no Y además, solamente... mira, y estas cosas, ¿cierto? Además, ¿cierto? Le traen, ¿cierto? Llevan consigo críticas transversales, digamos, no Claro, solamente de la gente de izquierda que dice, oh, este gallo es un inconsecuente, mira lo que dijo, mira lo que hizo. Oye, hasta la presidenta de esta famosa señora, ¿cierto?, que vive en Estados Unidos, la presidenta de las asociaciones de fondos claro. de pensiones, dijo que era una pésima señal lo que está dando el señor. Es un irresponsable, dijo, aquí lo tengo, es un irresponsable al plantear el retiro del 100%. Mira, pues hasta la gente que lo tiene que apoyar, que le tiene que pasar plata para las palomas, para las cenefas, Oye, eh, no están de acuerdo con él. Entonces, imagínate esto. ¿Ah? oye, yo quiero que la gente también entienda que yo muchas veces cuando estoy contigo, Ya. como me decís, me contáis tanta cosa y vais haciendo tus reflexiones y tus análisis que a mí me gustan tanto, me da risa, pero hay momentos en que yo también voy analizando solo las noticias, porque la gente no va a decir, oye, ¿cómo este analiza? Y y el otro está como Y ahí no se ríe. de risa. Pero es que es verdad todo lo que dijiste, es verdad todo lo que dijiste. Y ahora imagínate que también Sichel, eh, él contó durante bastante tiempo su vida. Entonces su Mm, vida, él la contó como un niño muy sufrido, una mamá sola, que luego se casó, un padrastro que no era tan bueno, etcétera, etcétera. Que a mí me da la sensación que ese tipo de historias él las tiene que haber hecho para ganar adeptos, para seguidores y decir un hombre de esfuerzo, un hombre que viene de abajo, que no lo pongo en duda, no lo pongo en duda, pero que ahora salga el papá, el padrastro, digamos, el papá que lo crió, eh, claro, a, a contradecirlo igual, y es como mucho. Igual, o sea, y fíjate que sí. no salió a contradecirlo, sino que No, simplemente también dio su versión de los hechos, porque cuando él contó esta parte, lo que conversábamos fuera de cámara un poco, faltó el ejercicio periodístico también de los medios que lo entrevistaron en mm, ese momento, de ir a buscar la otra parte, es decir, ¿es cierto lo que está diciendo el señor Sichel? ¿Habrá sido tan sufrido como la contó? ¿Habrá sido eh, realmente tan difícil su vida? Y puede que sí, pero faltó que los periodistas de ese momento fueran a buscar la otra parte de la historia. Y ahora salió el caballero contando su parte de la historia. Y no lo sí. contradice, ojo, no lo Y contradice, pero para aclara. variar en Iquique. No, y para variar, el caballero vive en Iquique, claro, y lo Sí. entrevistaron en la península de Cabanche. Sí. Oye, y otra cosa que también, cierto, ocurrió, y a propósito de lo que tú señalas de los periodistas, que a veces, y más que los periodistas, son los medios de comunicación, cierto, los que hacen su agenda,
Mm, tampoco fueron muy rigurosos y muy claro, escrupulosos cuando él señaló que no había trabajado, ¿cierto?, en empresas de lobby. Bueno, resultó que claro. después, ¿cierto?, se ha investigado bastante y él sí trabajó en empresas que hicieron lobby, ¿cierto?, en temas que eran relevantes para el desarrollo económico del país en varias áreas y él estuvo en eso. Entonces, también el tema cuando tú te presentas como un hombre meritocrático, como un tipo que viene de abajo, ¿cierto?, que ha hecho mucho esfuerzo, que es un tipo transparente, ¿cierto?, que tiene una serie de virtudes, ¿cierto?, que son personales y te empiezan a pillar en mentiras, ¿cierto? En situaciones que no son verdaderas o verdades a medias, donde estás contando un cuento que no es, tú te vayas a las palas. O sea, mira, una cosa que estuve leyendo hace poco antes de empezar el programa, es que Mm, vienen dos encuestas el lunes, una es Criteria, creo, y la otra es Cadem, que son de esta sí, semana, sí. y dicen que se le viene el mundo encima a Sichel. O sea, el mundo encima significa que está bajando, sigue bajando cierto, Su popularidad, su intención de su, voto. su intención de voto, y lo peor para él, ¿cierto?, es que José Antonio Caz sigue subiendo, digamos. Entonces, podría llegar en algún minuto a cambiar, ¿cierto?, el escenario y ya no ser Sichel, Boris para la segunda vuelta, sino probablemente ser Caz y Boric, lo cual por supuesto cambia absolutamente el panorama político del país, digamos, de aquí al 21 de noviembre. De noviembre. Pero tú piensas que si llegase a ser así, pasa en segunda vuelta Cast con Boric, la derecha de Sichel va a tener que apoyar a Cast. Claro, es que no todos van a apoyar a Kass, eso es lo que se dice. O sea, Kass, digamos, es tan extremo en sus planteamientos que hay Claro. gente, fundamentalmente de Renovación Nacional, que no estarían disponibles, digamos, para una aventura con Kass. Y eso significa que algunos de ellos probablemente van a buscar, ¿cierto?, de qué manera se incorporan o se meten en otro, o generar, digamos, un liderazgo nuevo para lo que, porque el mundo no se acaba con esta elección, digamos, después vienen otras, ¿cierto?, en 4 años más, o en una de esas va a ser en 2 años más, ¿cierto?, si la convención constituyente determina en la nueva constitución que el periodo presidencial que estamos, cierto, que rige, cuando Mm, se apruebe la constitución, va a ajá. terminar, qué sé yo, el 2023, bueno, se van a tener que elegir nuevas autoridades, nuevo Senado, nuevo Parlamento. Si es que hay dos cámaras, parece que va a haber una sola, y se va a Que lo tener que encuentro elegir harto un más nuevo. práctico, que lo encuentro Sí, harto más práctico. van a Perú es pasar, van una a sola ser, y... claro, van a haber cambios y el presidente probablemente, ¿cierto?, va a tener menos atribuciones, va a estar mucho más restringido, el parlamento probablemente sea unicameral, va a tener más atribuciones, van a ser cargos, ¿cierto?, que tú puedes, tiene un nombre eso, ¿no? Puedes revocar, ¿cierto?, en algún Claro. minuto, se hace un plebiscito, ¿no? Este diputado sabe que no va mal, para afuera, cambio. Entonces, va a Eso es lo ser que... un país distinto. Oye, ese es el término que se usa en Perú también de vacar. Es un referéndum revocatorio que se llama. ¿Ya? Ya. Cuando una autoridad no está dando el ancho, la gente, por ejemplo, aquí nosotros podríamos haber cambiado a varios próceres en los últimos años. Al primer año ya sabes que referéndum revocatorio para la casa. Y eso no lo ¿Te podemos parece? hacer en este momento. No, pues no, la constitución no lo permite. Entonces la nueva constitución, yo estoy casi seguro que le va a llevar esa, entre otras cosas, le va a llevar eso. Oye, Le Reinaldo, lleva. y dentro de todo este panorama que ya me está pareciendo una exageración de tu parte esto de saber de la encuesta CADEP antes que salga. Estamos grabando el Sí, viernes y la no, pero, encuesta va a salir pero el se sabe, lunes. ¿no? El diario de la segunda sabe todo, pues, el diario de la segunda pone los temas. Mira, el diario de la segunda puede que no venda muchos ejemplares, creo que cinco Pero, mil vende. pero están con Imagínate, investigación claro, fuerte. 5.000 ejemplares, puede que no venda muchos avisos, no vende muchos avisos, pero la labor del diario de la segunda es poner temas, Sí. es generar agenda política, generar agenda de opinión pública. Esa es su labor y lo hace bastante bien, porque toda la gente dice, el diario La Segunda, según dice La Segunda, según un reportaje de La Segunda, Sí. ya, cosa que no hacen también, ¿cierto?, otros medios de comunicación, les Otros cuesta, medios. les cuesta mucho más poner temas, ¿cierto?, y generar agenda. Oye, bueno, y el diario La Segunda, ¿qué dice de Proboste?
Chuta, Porque mejor no te digo. ya, ¿Hay porque algún demócrata cristiano viendo el programa o no? yo creo que un montón, po. Porque estamos Sí, hablando sí, entre, bueno, Boric porque sí, ya lleva la delantera, pero ahora el tema sí, Sichel Kast, pero sí. Proboste, No, no, Proboste está dando jugo, no hay caso, no gana por un lado, tampoco gana por otro. De repente ataca a Kass, de repente ataca a Sichel, de repente con Boric. No está claro su estrategia y dicen ya, que no le va a ir muy bien a la señora, a la Yanna, digamos, ¿no? Para los amigos, la Yanna. ya. ¿No? Bueno, oye, ya terminamos esta segunda parte. Puta que Ya, estuvo sabroso ya. el tema de hoy. Sí, no, pero Eh, es que la política hoy está no, pues está para, que arde en este rato, sí, está que y arde. además que pasan cosas como estas situaciones que son realmente increíbles, o sea, lo de la Marcela Cubillo, yo te digo ya, o sea, ¿qué más se puede esperar de la Marcela Cubillo? O sea, ¿ah? Dice una cosa y hace otra, ¿ah? Pero mira, si tú, Se puede una esperar cuestión, que esté en la campaña de Boric. claro, en una de esas se cambia. Oye, no, yo creo que a mí lo que más me llamó la atención en su momento fue el tema del divorcio, porque esa es una decisión ¡Guau! personal, es una decisión que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver contigo, que tiene que ver con tus libertades, y en este país dale con que no, con que no, con que no, en todo el mundo había ley de divorcio, aquí no había. Hacías una encuesta, el 80% de la población decía que sí, que quiero que haya una ley de divorcio, no porque todos se fueran a divorciar, sino que porque tenía, ¿cierto?, que regularizarse, tener sus Claro. normas y su reglamento para la gente que sí había tenido un conflicto y pensaba, digamos, que podía rehacer su vida de otra manera. Y ella, dale, que no, que no, que no. Se dio la ley, a los 6 meses se divorció y se casó con nuestro canciller, don Andrés Alamán. Igual fue un chiste lo El que casorio. no, las cosas de ella, así, no, el divorcio no, el Ya. divorcio, bah, lo hace, pero bueno. Y Alaman también se divorció en algún momento, ¿no? Sí, entiendo que sí, sí. Sí, pero ya ahí ya no nos vamos a meter en esos cagüines ya de, Pero de también líos dijo de que no falda. quería divorcio. Sí, po, También sí. dijo que, no, eso no es un chiste de nuestros políticos. Oye, ya nos vamos, Reinaldo. Ya, ok. Que estés muy Que bien. estés muy bien. Gracias Igualmente, Karim, por cuídate. esta reflexión llena de humor, porque en Sí, el fondo se reflexiona sobre una realidad, se reflexiona sobre sí. el tema periodístico, pero también se hace con humor. Y eso es lo que intentamos de alguna forma en este programa, hacerlo menos denso que lo que es el noticiero. Sí. O los programas, Falta el o los pedacito de programas, carne, el vasito de claro, vino, claro, o los programas que haces, el asado familiar. porque a tu programa nunca me has invitado, te lo vuelvo a decir. Nunca me llevas a Oh, masa ya, crítica sí, para también, sí, sí. Siempre para- me sacan en cara. pero bueno, Ya. Vamos a hacer uno así con más ligerito, tú- más livianito. ya, pues. No, pero también conversar Cuando con los hablemos sobre Yuri. políticos, claro, no solamente cuando hablemos de artistas, sino que muchas veces políticos que tú lo tomas desde un punto de vista y yo les puedo dar la vuelta de otra manera. Entonces tú le estás dando ahí con el hachazo y yo les estoy entregando un traguito para que lo pasen bien, qué sé yo, no sé. Ya, nos Así que vemos, Karin, que gracias, estés bien. Reinaldo. Igual Ya, tú, chao, que estés chao. muy bien. Cuídate, chao. Ah, y nos vamos a un corte y regresamos con más Iquique al día, no se vaya.